hoy en día, ¿no? Desde el estado donde nos estén sintonizando, donde nos estén viendo, ¿qué es lo que más les preocupa? Y una parte muy importante de esto, que estoy casi seguro, es nuestros bienes materiales, obviamente nuestra casa, nuestros vehículos, ¿no? Lo que nosotros contamos y algo tan curioso, pero los teléfonos, ¿no? Nuestro teléfono celular. El teléfono celular se ha vuelto hoy en día una parte importante en la actividad de nuestro desarrollo como personas, ¿no? Tanto para compartir información, para brindar apoyo, para capturar momentos, lugares, instantes, o como en el caso de ahorita, ¿no? Para tomar alguna sesión, alguna clase. Hoy en día la tecnología ha tomado un papel muy fundamental en la actividad humana y obviamente se ha adaptado a las necesidades de la seguridad. Y la seguridad electrónica hoy en día se ha vuelto una pieza clave en las organizaciones y en la vida de las personas como un método de prevención ante cualquiera de los tipos de delitos que pudieran suceder. Lo que más nos pesaría, ¿no? Hoy en día es perder nuestra información o que las personas tuvieran acceso a cierta información que nosotros consideramos como especial o clasificada. Para poder entender principalmente esta cuestión de la seguridad electrónica, quiero iniciar con... No quiero, a ver, ok. Quiero iniciar con explicar, ¿no? Cómo está fundamentado el tema de la seguridad activa y de la seguridad pasiva. Para que nosotros podamos concebir básicamente todo lo que integra a la seguridad, tenemos que dividirlo en esos dos, ¿no? En la seguridad activa, que es conocido como la seguridad electrónica, que son el conjunto de dispositivos, equipos y sistemas principalmente que están dispuestos a ofrecer una protección adecuada a las personas y a los bienes. Utilizan una serie de medios que son capaces, ya sea por sí solos o con apoyo de otros medios, para poder realizar, controlar, gestionar, detectar, comunicar, registrar, disuadir, etcétera, cualquier tipo de intento de agresión, cualquier tipo de violación, cualquier tipo de situación que pueda ponernos en riesgo, ya sea de carácter antropogénico, o sea, de carácter humano o natural. Hablando de la cuestión antropogénica, ¿no? Los sistemas de seguridad electrónica, su principal función es presentar un obstáculo o un impedimento a toda aquella persona que quiera realizar un acto destructivo hacia nuestra organización, a nuestros bienes, ¿no? Principalmente. Protección activa, recordemos entonces muy brevemente, aplica lo que es la seguridad electrónica y es específicamente aquellos medios de seguridad que requieren de algún tipo de energía, ya sea humana, eléctrica, etcétera, para poder desarrollar su actividad. Esa es la principal característica de la protección activa. La protección activa requiere de alguna fuente de energía para poder operar. Dentro de esto, también de la seguridad activa, también está la definición, ¿no? De su contraparte, que es la protección pasiva. La protección pasiva es la seguridad física. Son el conjunto de materiales, elementos y sistemas de tipo físico, mecánico o arquitectónico que están dispuestos a atender para ofrecer la protección física de las personas o de un patrimonio y también funcionan como un obstáculo o un impedimento para cualquier tipo de agente agresor. La seguridad pasiva o la protección pasiva es la seguridad física, ¿no? Todo lo que estamos viendo en temas de construcción, todo lo que vienen siendo bardas, muros, concertinas, rejas, todos esos tipos de medios que delimitan perímetros, que establecen una circunferencia, que aíslan un espacio, etcétera, todo eso se le llama protección pasiva. ¿Por qué? Porque no requiere de alguna fuente de energía como tal para poder operar, ¿no? Simplemente el simple hecho de estar
su estructura, su composición, ¿no? Su tamaño, su dimensión, lo hacen importante para poder presentar un obstáculo o un impedimento ante un agente agresor. Entonces, seguridad activa requiere algún tipo de energía para operar, seguridad o protección pasiva son materiales de construcción, sistemas físicos, ¿no? Que no requieren de algún tipo de energía, pero que simplemente su estructura, su construcción como tal y su diseño es un obstáculo o un impedimento para cualquier agente agresor. ¿Ok? Así lo vamos a definir. Bueno, dentro de lo que es la seguridad activa o los sistemas electrónicos de seguridad, tenemos lo que son los medios activos. Estos medios técnicos activos son el conjunto de mecanismos electromagnéticos, electrónicos, electromecánicos, etcétera, que contribuyen al incremento del nivel de seguridad de un espacio determinado. En la categoría de medios técnicos activos están todos los dispositivos y sistemas electrónicos que conocemos, principalmente contra tipos de riesgo que pudieran presentarse de carácter antisocial. Ese es su principal uso, ¿no? El principal uso que les damos a los sistemas de medios técnicos de seguridad es para prevenir, ¿no? O para detectar cualquier tipo de daño o afectación que pudiera surgir de cualquier individuo, ¿no? Principalmente hablando del factor humano que requiera o que quiera realizar alguna acción antisocial. Aunque también, ¿no? Como les comentaba en el principio, existen dispositivos que nos sirven para la protección de los riesgos naturales, como lo vamos a ver más adelante. Los medios técnicos activos cuentan con 3 fases. Todos estos medios técnicos nos van a determinar una detección, van a hacer un pronto análisis y clasificación de lo que está sucediendo en el área o el lugar y van a comunicar. Esa es su principal función. Detectan, analizan, clasifican y comunican. Eso es para lo que sirven los sistemas técnicos activos. Entre los riesgos más comunes que nosotros queremos evitar haciendo el uso de la seguridad electrónica son los riesgos antisociales, ¿no? Como la intrusión, el robo, ¿no? El sabotaje, los secuestros, ¿no? Y los incendios, hablando también de una situación de causa antropogénica, ¿no? Existen los denominados medios activos que tienen una serie de bloques de actuación que se dividen en 3 grupos. Los sistemas electrónicos van a dividirse en 3 grupos importantes: los de activación, los de centralización y los de actuación. Los de activación son aquellos que a través de un comunicado visual y auditivo botan un sistema de tranquilidad para pasar a un sistema de alarma, ¿no? A un sistema de emergencia. Como ahorita podemos estar muy tranquilos, ¿no? Estamos tomando la sesión y ¿qué pasa si se bota la alarma de la alerta sísmica, ¿no? En ese momento se rompe la tranquilidad o la normalidad para proceder a un estado de emergencia. Esos son los sistemas de activación. Se activan para notificar alguna situación que está sucediendo, ¿no? Con alertas visuales, ya sea con estrobos, con luces de colores, ¿no? Con intermitentes o por medio de sonidos, como lo que viene siendo la alerta sísmica, las sirenas, la alarma, ¿no? Etcétera. Los de centralización son dispositivos que son específicamente para ubicar que en un espacio o lugar algo salió de la normalidad, ¿no? Como por ejemplo los detectores de movimiento. En este momento, ahorita podemos estar trabajando en algún lugar, pero si queremos pasar un área y hay un detector de movimiento, inmediatamente el dispositivo va a mandar un mensaje, ¿no? En este caso, a la persona que tenga la aplicación o que tenga la computadora o al centro de mando, etcétera, que vamos a ver más adelante todas esas fases, va a mandar un mensaje
y va a decir que alguien ha cruzado ese límite, ¿no? Que alguien ha pasado ese lugar restringido o ese lugar donde estaba el dispositivo de detección de movimiento. Entonces, centraliza, ubica la zona en donde se ha generado la anormalidad, la violación o alguna situación que ha generado un estado de inseguridad. Y 3, el de actuación. Son dispositivos que ya sea por medio humano o también mecanismos de sistemas electrónicos, realizan alguna actividad, ya sea disuasiva o también, en este caso, de agresión contra pues aquellas personas que están buscando realizar algún acto destructivo, ¿no? Estos sistemas principalmente, por ejemplo, son las cámaras, ¿no? Cámaras que detectan lo que son el movimiento, cámaras que a lo mejor, no sé si ustedes han visto, hay unas cámaras que ahorita se están probando, ¿no? En la actualidad, que son cámaras que ya tienen un tipo de, como rifle de gotcha, ¿no? Donde lanza proyectiles de goma con una situación de generar dolor, ¿no? O incluso hasta incapacitantes en el momento de que una persona cruza el área. Estos dispositivos son de actuación, principalmente detectan y actúan, ¿no? Sin necesidad de que una persona los active, o pues también puede ser a través de una persona que los manipule y los haga accionar. La función de todos estos dispositivos, de estos 3 tipos de dispositivos, es vigilar una determinada área para transmitir una señal cuando se produce cualquier cambio en el ámbito de la vigilancia. Se puede conocer este cambio como una situación de alarma o de emergencia. Los detectores se van a dividir en 2 grupos, ¿no? Detectores manuales y detectores automáticos. Los detectores manuales son dispositivos que precisan de la intervención humana voluntaria para su activación a través de pulsadores, botones, joystick, etc. Y los detectores automáticos no requieren de alguna intervención humana para su funcionamiento, como por ejemplo lo que habíamos mencionado, los detectores de movimiento, cámaras que tienen geocerca, cámaras que son detectoras de calor, ¿no? O de movimientos, entre otras. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Los detectores los vamos a dividir en 2 grupos, detectores manuales y detectores automáticos. Los detectores o sensores, ¿no? Estos dispositivos llevan asociadas varias funciones, dependiendo del tipo, la complejidad y la calidad de la empresa que los diseña o que los fabrica. Estos detectores o sensores pueden transmitir una alarma, ¿no? Como les comentaba, ya sea sonora o visual. Pueden detectar algún tipo de sabotaje en los mecanismos, ¿no? O en los dispositivos. Hay sensores que detectan la variación de la presión, ¿no? Cuando se cierra o se abre alguna llave. Hay dispositivos que detectan cuando se quiere ingresar a algún sistema operativo o alguna red, ¿no? Por medio de algún hackeo, y en ese momento detectan y bloquean la señal o desconectan el equipo. Hay dispositivos también que detectan las intermitencias de luz, o cuando hay un corte de energía eléctrica a propósito, lo detectan, y ya sea que manden una señal o ya sea que, por ejemplo, por medio de algunos UPS, mantienen la carga eléctrica por cierto periodo en lo que se da la recuperación. Tenemos también aquellos dispositivos que detectan fallos o averías, ¿no? Como por ejemplo en sistemas electrónicos, ¿no? Cuando hay un fallo, cuando hay algo que no está funcionando, una tarjeta gráfica, cuando hay un dispositivo que alguno de sus componentes no está funcionando adecuadamente, mandarán una alerta, ¿no? De que ha habido un fallo en el proceso del sistema, ha habido un fallo en la activación, por ejemplo, o en el arranque de algún equipo, entre otros. Hay otros dispositivos o sensores que se les llaman test, ¿no? Estos dispositivos o sensores, ya sea de manera aleatoria o por algún tiempo programado,
van detectando diferentes situaciones que pudieran presentar alguna anormalidad. Por ejemplo, hay algunos dispositivos o sensores que se colocan en las piscinas, ¿no? En algunas albercas. Y en este caso, cuando detectan una variación en el nivel del pH o un incremento en el nivel de sustancias orgánicas, como puede ser saliva, orina, etcétera, inmediatamente activan un mecanismo para liberación de ciertas partículas de cloro o algún agente limpiador. Entonces, y de manera constante o de manera programada, van haciendo pruebas de test esos dispositivos de la calidad del agua, por ejemplo. Entonces, estos dispositivos también son útiles, ¿no? Tenemos dispositivos que también son de memoria, aquellos que almacenan datos que registran o que pueden tener acceso inmediatamente a sistemas que están enlazados, por ejemplo, con conexiones de red o de la nube, que almacenan lo que son características, ya sea fisionómicas, ¿no? Como por ejemplo lectores de huella dactilar, lectores faciales, de retina, de voz, etcétera, y que guardan esta memoria, ¿no? Estos dispositivos guardan este almacenamiento y que en dado caso de que una persona quisiera ingresar o quisiera vulnerar el sistema y no corresponde con sus datos, pues también generará algún tipo de alarma. Tenemos dispositivos de conexión y conexión parcial, de desconexión y conexión parcial, igual dispositivos, la mayoría son de atención eléctrica, cuando detectan alguna variación de voltaje o variación en las líneas de comunicación de la red, de manera inmediata, ya sea que conectan el equipo nuevamente o lo desconectan parcialmente para evitar algún daño. Y por último tenemos algunos sensores que son de alimentación, también que estos sensores pues también transmiten cierta, ya sea electricidad, ondas, ya sea algún tipo de señal, por ejemplo de Wi-Fi o Bluetooth, a otros dispositivos para poder mantenerlos en línea. Y también al momento de que detectan algún fallo o algún error en los dispositivos o en ellos mismos, pues mandan un mensaje o una alerta. Los detectores, este tipo de sensores y detectores también se dividen según la colocación, ¿no? Tenemos, tomando en cuenta estos sensores, estos detectores, tres tipos de clasificación en donde podemos ubicarlos, ¿no? Tenemos sensores o detectores que les podemos llamar puntuales. Son detectores o dispositivos que normalmente se colocan en un lugar, en un espacio pequeño, ¿no? Para poder mantener la seguridad o mantener una información sobre algo, ¿no? En este caso, pueden ser alfombrillas, bandas, contactos magnéticos, dispositivos de movimiento, ¿no? Electromagnéticos, etcétera, ¿no? Estos dispositivos puntuales se le llaman puntuales porque se colocan en lugares muy específicos, en áreas pequeñas, por ejemplo, en una sala, en una puerta, en una ventana, dentro de un vehículo, ¿no? Se colocan en lugares muy especiales para proteger específicamente esa área, ¿no? Tenemos los volumétricos, ¿no? Son dispositivos que se pueden colocar, ¿no? En habitaciones o en lugares de mayor dimensión, auditorios, por ejemplo, pasillos, bodegas, almacenes, estacionamientos, ¿no? Y estos dispositivos también determinando lo que es su construcción o determinando lo que es su sistema de operación, etcétera, pues nos pueden ayudar a determinar diferentes tipos de necesidades que necesitamos, ¿no? Pero de necesidades que nosotros vamos a requerir de acuerdo a las actividades de nuestro plan de seguridad o de nuestro programa de seguridad. Y por último tenemos los perimetrales, que son los dispositivos que se colocan, ¿no? En las áreas de delimitación, ¿no? En las bardas, en los muros, en las mallas, ¿no? Principalmente se colocan y su dispositivo, principalmente, esos dispositivos, su principal función es detectar cualquier tipo de violación, ¿no? O ingreso no autorizado a determinadas áreas. Dentro de los detectores interiores puntuales, estos dispositivos que se colocan en un solo lugar, ¿no? En un espacio relativamente pequeño, se utilizan regularmente para protegerse de intrusiones, atracos o hurtos.
En intrusiones, por ejemplo, consideran que en este caso, cuando no hay un propietario, son esos dispositivos que se programan o que se calibran o que están en funcionamiento cuando no hay nadie en el espacio o en el área. Por ejemplo, tipos de sensor. Cuando una persona cruza este dispositivo, ¿no? Inmediatamente es detectado y transmite un mensaje, ¿no? Una señal de emergencia o de alarma. Hay dispositivos que, por ejemplo, detectan cualquier tipo de ingreso forzoso a un área o una habitación. Estos dispositivos generalmente se colocan en las puertas y en las ventanas. Y estos dispositivos detectan cuando hay una atracción de fuerza de fuerza de violación, ¿no? En este caso, una fuerza pues descomunal, una fuerza grave o movimientos repetitivos, ¿no? Que pueden dar característica de que están tratando de abrir la puerta, ¿no? Están tratando de abrir una ventana o están haciendo un apalancamiento. En ese momento el dispositivo detecta esos movimientos irregulares o esas fuerzas irregulares y manda también lo que es la emergencia o la alarma a los dispositivos. También tenemos otros que son para específicamente asaltos, hurtos, ¿no? Que estos se colocan en algunas unidades o que ya se han probado en algunas unidades de transporte público, ¿no? Y estos dispositivos funcionan a través, por ejemplo, de la detección de movimientos bruscos, de giros, de frenados, o incluso hay dispositivos que ya son de más alta tecnología que pueden detectar la diferencia del tono de voz de las personas. Pueden detectar cuando una persona está pasando por una situación de miedo, de angustia, de llanto, de alegría o de agresividad, ¿no? Detectan los dispositivos los cambios de voz y de manera inmediata caso, el delincuente cuando ingresa a un área y obviamente levanta la voz, ¿no? O las personas se escucha, el dispositivo detecta algún llanto o algún grito o algo, de manera inmediata el dispositivo, por ejemplo, enciende la cámara, ¿no? Si está conectado a alguna cámara, y en ese momento la cámara inicia la grabación, ¿no? En casos de seguridad de vehículos o de logística o de traslado de mercancía, por ejemplo, son dispositivos que tienen por dentro un sensor o un balín que detectan los movimientos bruscos de la carga o del vehículo o los frenados, o que van colocados en los dinamómetros de las llantas, y en ese momento cuando el vehículo genera un frenado brusco de emergencia, un giro o algo, de manera inmediata, en instantes de segundos, las cámaras que traen el vehículo se encienden para grabar la situación, ¿no? Y que quede como evidencia. Estos dispositivos, pues, funcionan así. Son detectores que van al interior, ¿no? De las áreas, de los bienes, de las propiedades, y precisamente tienen estas características. También tenemos detectores que son activados a través de la presión, como por ejemplo alfombrillas, almohadas o bandas o dispositivos que van insertados, por ejemplo, en el jardín, en el pasto, son como tipo clavos, que tienen también señal electromagnética, que cuando detectan alguna presión o variación en la vibración del espacio, del pasto, de la tierra, ¿no? Del suelo, inmediatamente mandan una señal de emergencia. Estos dispositivos de presión son utilizados principalmente para temas perimetrales, ¿no? Se colocan así como lo vemos en la imagen, algunos van enterrados, ¿no? A cierta profundidad del suelo y detectan lo que son movimientos en el espacio. También hay otros que son más antiguos y son un poco más económicos, que son los capacitativos. Estos funcionan a través de presión hidráulica o neumática, ¿no? Tienen adentro algún líquido, ya sea agua o aceite, y de manera inmediata cuando son aplastados, cuando son pisados, ¿no? De manera inmediata varía, ¿no? La presión que tienen en el interior, son sensibles a estas vibraciones y mandan el mensaje también. Estos dispositivos ya no son muy funcionales, todavía hay unos que se pueden encontrar en la red, pero pues ya son muy pocos. Ya la mayoría se trabajan a través de alfombrillas, almohadillas, bandas o pequeños clavos, como les mencionaba, que van colocados, ¿no? O que funcionan a través de infrarrojos.
Tenemos también sensores o dispositivos que nos pueden ayudar a detectar cualquier tipo de desplazamiento, principalmente en el tema perimetral, como por ejemplo los hilos tensados. Hay dispositivos que son estos hilos sentados, que digan trenzados, perdón, que son un conjunto de cables que van precisamente colocados o instalados de manera directa a la malla, ¿no? Principalmente se ocupan en las mallas o en las barras que son muy sensibles, y se colocan ahí y son sometidos a una tensión, a un esfuerzo, ¿no? Y esta tensión va conectada a un dispositivo, a un detector electromecánico. Y cuando detecta la vibración, el movimiento de alguno de esos hilos, de manera inmediata el dispositivo activa la alarma. Estos dispositivos se colocan para detectar presiones, tracciones, cortes o empujes a lo que viene siendo la malla. Hay dispositivos incluso que vienen acompañados de una carga eléctrica. Cuando en este caso transmiten la información o la carga, la reparten en el sistema del alambrado o la malla, y cuando la malla es cortada, inmediatamente hay pues, obviamente el corte de energía en esa zona, y los hilos lo detectan y mandan la información al detector electromecánico. Lo mandan al detector y funciona así la alarma. También, como están a presión y están colocados de manera directa a la malla, cuando sufren alguna deformación, ya sea por presión, por deformación o etcétera, de manera inmediata también mandan una señal de alarma o de alerta para su funcionamiento. Tenemos componentes de los sistemas que son los que integran estos detectores de las mallas. Estos componentes van a ir instalados así como lo tenemos en la imagen, muy brevemente, ¿no? Dispositivos en rojo y en azul, ¿no? Ya sea en parte positiva, parte negativa, ¿no? Y estos hilos van colocados, como les comentaba, en la malla. Los componentes para que funcionen estos detectores perimetrales son principalmente la malla, que es donde va a soportar los alambres tensados, ¿no? Que están ahí colocados, los postes de anclaje que van a generar esa tensión, ¿no? en los cables, y que pueden soportar también la presión misma de la malla, los hilos tensados, ¿no? Que son cables que van de manera horizontal en la valla y se fijan entre los postes de anclaje con una separación de entre 15 y 20 centímetros. Los elementos detectores que activan señales de alarma cuando se mueve o se genera esa tirantez de los cables. El cable principal, que es instalado longitudinalmente en la parte central y conecta los detectores con la unidad remoto, ¿no? En este caso. Y la unidad de control, que es el dispositivo que recibe y analiza las señales enviadas por los detectores para localizar puntualmente el origen de dónde viene la desviación o dónde viene la afectación. Bien, ¿alguien sabe por qué los cables deben de llevar una diferencia, ¿no? O una distancia entre ellos de entre 15 y 20 centímetros? Ojo, no nada más para sistemas de detección, en este caso de la malla perimetral, sino, por ejemplo, también en el cerco eléctrico, en las mallas eléctricas. ¿Por qué debe de llevar esta diferencia entre los 15 y los 20 centímetros? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Adelante, con toda confianza, pueden encender su micrófono. Alexis Fuentes, ¿estás por aquí, Alexis? Buenas noches, Alexis. Alexis a la una, Alexis a las dos. Recuerden que pueden activar su micrófono, hacer uso de la voz o nos pueden escribir también en el chat. Muchas gracias. Correcto. Ok, Raúl Capilla, no sé si Raúl, estás por aquí, Raúl.
¿Podría ser para evitar falsos positivos? Ok, ¿derivados de qué podría ser, Daniel? Pues es que si están muy juntos te pueden generar alguna interferencia entre ellos y generarte unas señales erróneas. Vas por ahí. Gracias, Daniel. Sí, tiene algo que ver, ¿no? La separación, pero principalmente es como tienen voltaje o tienen energía. Cuando hay lluvia, la lluvia, recuerden que el agua también transmite la electricidad, es un conductor de electricidad. Entonces puede suceder que se genere, obviamente que las gotitas de agua queden en el hilo, ¿no? Y se pueda generar un arco eléctrico, ¿no? Este arco eléctrico principalmente se puede generar y puede alcanzar a alguna persona, ¿no? O puede generar algún, como menciona Daniel, algún corto, ¿no? O algún falso positivo. Y en esta situación, pues es contraproducente, ¿no? Para la detección. Y en el caso de que sea de alto voltaje, pues puede generar algún accidente con las personas. Entonces, por eso es que tiene una distancia de 15, 20 centímetros para el tema de la lluvia o del aire, no se genere un arco eléctrico, también del aire por el tema del polvo. El polvo también genera un arco eléctrico, ¿no? O en este caso, las personas que pasen, ¿no? También pueden generar un arco eléctrico si están muy cerca de los postes o de en este caso, de la alambrada eléctrica. La alambrada eléctrica, en temas de construcción, debe de tener una altura mínima de 2,20, ¿no? La altura de la altura estándar aquí en México de un primer nivel, ¿no? De una casa de un primer nivel, la altura estándar es 2 metros con 20 centímetros. Ese es el estándar, digamos así, ¿no? 2,20, eso es lo que deberían de medir las casas como mínimo de altura. Entonces, basado en ese estándar, ¿no? Las bardas, ¿no? Perimetrales deben de tener esa misma altura, 2,20, ¿no? Para hacer la delimitación. Cuando se coloca cableado eléctrico, ¿no? O de alto voltaje, en este caso, debe de ir arriba de esos 2,20. O sea, estamos hablando ya con lo que son la instalación de los postes y el cableado, más o menos entre el 2,5 metros, ¿no? Precisamente para evitar cualquier tipo de accidente o de incidente con las personas cuando van pasando por el lugar, ¿no? Como les comentaba, algún arco eléctrico que se pueda formar por lluvia, por polvo, ¿no? Etcétera, y pueda alcanzar a una persona. Entonces, por eso la altura mínima recomendada para instalar una cerca eléctrica es una barda de 2,20, ¿no? Me ha tocado ver bardas que les instalan cercas eléctricas y la barda es muy pequeña, es de 1,5 metros, ¿no? O apenas se alcanza los 2 metros. Eso realmente es una situación de riesgo para las personas, para los peatones que estén cerca de ese lugar. Entonces, ahí para que lo tomen ustedes también en cuenta. Ok, continuamos. Tenemos contactos electromagnéticos. Los contactos electromagnéticos son dispositivos que utilizan a través de imán o de energía, ya sea eléctrica o ya sea de algún tipo de energía, como puede ser también infrarroja, detectan alguna variación. Se coloca un polo positivo y un negativo, ¿no? Encontrados en la colindancia de lo que vienen siendo los marcos de las puertas y de las ventanas, como lo vemos ahí en la imagen, ¿no? Estos dispositivos electromagnéticos, al momento de que detectan algún movimiento irregular, detectan la separación de estos dos polos, mandarán la señal, ¿no? A los dispositivos o las aplicaciones que se tienen, como en este caso en la imagen del celular, informando que ha habido una apertura, ¿no? De alguna puerta, de alguna ventana, de la cual a lo mejor no se estaba considerando, ¿no? O en este caso, si la casa estaba sola, pues la notificación de alguna situación de emergencia, ¿no? Se activan precisamente eso al desplazarse la pieza móvil con el contacto eléctrico y precisamente funcionan para eso, ¿no? Para detectar cualquier anormalidad que se dé en los perímetros o en las áreas de ingreso.
Tenemos también los contactos magnéticos. Estos contactos magnéticos son muy similares a los electromagnéticos. La diferencia de estos contactos magnéticos es que tienen un imán que en la mayoría de los casos tiene una fuerza que puede ser regulada o incluso que puede ser anulada. Su desplazamiento, igual que el otro, va a provocar su activación, pero en este caso, al momento de tener un magnetismo, pueden también programarse con dispositivos para que las puertas no se abran, ¿no? Pueden generar un bloqueo, ya sea automático o ya sea un bloqueo programado, ¿no? Hay lugares como lo que vienen siendo hospitales, algunas clínicas, algunas industrias, que en lugares muy especiales o muy específicos o de cierto grado de área crítica, ¿no? Instalan estos dispositivos y si la persona, como lo vamos a ver más adelante en el tema de control de accesos, si la persona no está autentificada o no cuenta con la autorización del acceso para determinada área, el dispositivo se bloqueará y por más fuerza que se quiera aplicar a la puerta no podrá abrirse, ¿no? Esos magnetos se unirán con una fuerza muy, muy intensa y no lograrán que se abra la puerta. También estos dispositivos funcionan cuando hay emergencias, ¿no? Como por ejemplo hay incendios o alguna situación donde generan que los contactos magnéticos se junten para evitar que, por ejemplo, el fuego o el humo pase a otras áreas, ¿no? Entonces, estos son muy importantes. Para incrementar su nivel de protección, este tipo de dispositivos se pueden combinar con otros detectores, como por ejemplo detectores de movimiento o lectores, ¿no? Como lo que les decía, lectores de tarjeta, de huella o de rostro, que de manera inmediata cuando detectan la persona y el acceso es positivo, los imanes se liberan y la puerta se abre, ¿no? O en el caso de emergencias, ¿no? Como por ejemplo cuando hay sismos o situaciones donde requieren algún tipo de evacuación, los dispositivos se pueden desbloquear de manera automática y todas las puertas pueden utilizarse, ¿no? Quedan libres. Dentro de todos estos dispositivos o sensores, los que también tenemos que son importantes en una organización o en una empresa, en un domicilio, son los sistemas antiincendios. Los sistemas antiincendios o contraincendios pueden ser desde detectores de humo, agentes extinguidores que pueden estar presentes en algún tipo de envase o contenido, ¿no? Como en este caso los extintores. Y todos aquellos dispositivos que van a ir instalados o van a ir colocados con un reporte de manera inmediata a un gabinete o a un control de mando, ¿no? Estos dispositivos están diseñados para detectar cualquier tipo de humo, partículas, fuego, etcétera, y van a permitir una evacuación temprana y limitar un daño a la propiedad. Estos dispositivos o sistemas antiincendios también se clasifican y tienen una subclasificación, ¿no? Algunos de ellos son desde lectores de partículas, algunos son desde detectores de gases, algunos son detectores de, por ejemplo, de señal infrarroja o de señal UV, o en este caso de incremento de calor, etcétera. Entonces, tenemos muchísimos. Podríamos hablar después, como más específico, podríamos generar después una masterclass específicamente de los sistemas contra incendios. Pero fundamentalmente su trabajo está vinculado a una actuación así, ¿no? Tenemos los equipos emisores de señales, en este caso los detectores, en este caso como el que tenemos arriba, que es el de detector de humo, y el que tenemos abajo, que es un detector de gas o de gases. De manera inmediata, cuando estos detectores reciben la información de las partículas, de los vapores del gas, entre otros, de manera inmediata van a mandar una alarma al equipo receptor de la señal. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos ahí, que son un estrobo. Este estrobo va a través de una función visual
y auditiva, informar a todas las personas que se encuentren en un área o en todo un edificio, ¿no?, que se está detectando alguna anomalía en el sistema contra incendios, ¿no? En este caso, un probable incendio. Entonces se va a activar, ¿no?, la alerta visual, ¿no?, las luces, en este caso del estrobo, y el sonido, la alerta auditiva, en este caso de la alarma, ¿no?, que nos va a permitir escuchar a cierta distancia y con ciertos decibeles, pues la alarma para que las personas pues puedan evacuar, los grupos de emergencia puedan actuar o participar en ellos, o incluso, ¿no?, si la situación pues no hay nadie en el lugar, pues las fuerzas de operación externa, ¿no?, en este caso como los bomberos, pues puedan también identificar que hay algún tipo de riesgo. En segundos, cuando el equipo receptor recibió la señal y ya está notificando del incidente, está mandando la señal al equipo control, que viene siendo este panel. Este panel está programado para poder identificar la zona donde el detector está ubicando el humo o el fuego. ¿Por qué? Porque cada equipo emisor en teoría debería de estar localizado y debería de estar numerado. Entonces manda la señal al equipo de control y te dice, no sé, equipo detector de humo, activación, baño, damas, segundo nivel, ¿no? Así te lo maneja. Y entonces en ese momento ya sabes que el equipo emisor de señal del baño de mujeres que está en la segundo nivel, en la segunda planta, fue el que se activó, ¿no? Y entonces tu equipo de emergencia tendrá que ir a ese lugar a validar si es una situación de verdad urgente, o sea, a lo mejor fue alguna situación, ¿no?, que se dio y que pudo haber activado el emisor de señal, y en este caso pues puede ser algo que no necesariamente sea una emergencia, ¿no? Estos equipos emisores de señales, por eso son importantes que se tengan siempre calibrados, se les dé su adecuado mantenimiento y sobre todo se mantengan siempre conectados o siempre verificados con su conexión al equipo de control, en este caso al panel. El panel, por su parte, tomará determinación también de acuerdo a la programación, ¿no? Si su activación es totalmente manual, si una persona requiere de mandar algún código o alguna respuesta utilizando cada uno de los botones o las funciones que tiene el panel, o en este caso ya está programado para la activación inmediata, por ejemplo, de los aspersores, ¿no? Activa la bomba de emergencia y a lo mejor toda el agua pues sale a través de los aspersores para combatir el incendio. Entonces, estos equipos, ¿no?, o estos emisores de señal electrónica son fundamentales también para la protección de los bienes. Y aquí viene una pregunta que pues, para que cada uno de ustedes se la lleve a casa, ¿no? Vitalmente, ¿no?, y de manera preventiva, todos deberíamos de tener en nuestro domicilio un sistema de detección de gas y un sistema de detección contra incendio. Y de verdad no son caros, ¿no? O sea, puedes encontrarte equipos emisores de señal de gas y equipos emisores de señal de humo con temas de incendio, de verdad muy, muy económicos. Los puedes encontrar en Amazon, en Mercado Libre, ¿no? Hay dispositivos que van desde los 500 pesos, de los 1000, o algunos que, pues ya, si quieres ya más especializados, pues ya más arriba de los 2000. Pero hay equipos que puedes encontrarte muy baratos, desde 500 pesos, ¿no? Y que realmente te ayudan a detectar cualquier tipo de variación que haya, por ejemplo, de gas, si es que dejaron a lo mejor alguna llave de la estufa abierta o el piloto se apagó del boiler, por ejemplo. Este dispositivo detecta esa situación de gas. En el tema de contraincendios, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos casos ha habido, ¿no? Al menos aquí en la ciudad de Puebla nos encontramos de personas que en esta temporada pues colocan anafres, colocan leña, ¿no? O queman alguna otra fuente de combustible pues, para calentarse. Y pues desafortunadamente por los gases, ¿no?, con el detector de gas no
no se dan cuenta del aumento del CO2, ¿no? Del dióxido de carbono, y muchas personas mueren intoxicadas, o en el peor de los casos se generan incendios en las propiedades, precisamente porque tampoco hubo un equipo emisor de señal o de detección, por ejemplo, para un incendio. Ahorita que fue la temporada, en principios de diciembre, ¿no? Muchas personas pues colocan veladoras, ¿no? Y este tipo de situaciones pues también a veces se les olvida, salen de casa o duermen y no se dan cuenta que la veladora está ahí. A lo mejor la cera o el líquido o el pabilo se cae a algún lugar y puede generar algún tipo de incendio. Entonces, los dispositivos que deberíamos nosotros de tener en casa son dispositivos precisamente de detección de fuego, de detecciones de gases y de variaciones de voltaje. Ahorita que la temporada, por ejemplo, es navideña, tenemos la costumbre de que a veces en una sola conexión o en un solo multicontacto podemos instalar hasta 7, 9 extensiones, ¿no? Situaciones que son muy peligrosas o pues negligentes, ¿no? Porque pueden originar los famosos cortocircuitos y de ahí puede variar lo que es el tema del incendio, ¿no? Entonces, sí es importante por eso considerar que nosotros debemos de tener en cuenta que para un tema preventivo necesitamos equipos detectores para cualquiera de las situaciones o los tipos de riesgo que pudieran presentarse en nuestro domicilio. Bien, continúo. Sistemas de detección sísmica. Los sistemas de detección sísmica son tecnologías que requieren de algunas herramientas más especializadas y se utilizan para detectar, por ejemplo, movimientos sísmicos, ¿no? Y emiten señales de alerta tempranas. El objetivo de estos sistemas siempre va a ser advertir para que la gente se pueda colocar en posiciones y en lugares a salvo, en áreas seguras, o que se pueda replegar, ¿no? O bien evacuar, ¿no? Entonces, para eso sirven los sistemas de detección sísmica. Los sistemas de detección sísmica, hay muchos, ¿no? Pero principalmente hay dos sistemas de detección sísmica. El primer sistema de detección sísmica y el más recomendado es el sistema de alerta sísmica mexicano, el SASMEX. Este dispositivo SASMEX es un aparatito como el que ven ustedes en la pantalla que parece una radio antigua, ¿no? De hecho es una radio y funciona con ondas de radio. Y este dispositivo lo instalan en algún lugar, ¿no? De la empresa o del domicilio o del lugar. Se instala este como pequeño radio que lleva una antena. Este dispositivo funciona con ondas de radio, precisamente enlazadas al Sistema Sismológico Nacional. Y como ustedes saben, el Sistema Sismológico Nacional tiene una serie de dispositivos o de detectores en lugares o en puntos específicos de la República Mexicana donde se originan los movimientos telúricos, ¿no? O en este caso donde hay movimientos precisamente de lo que son las capas o de la corteza terrestre, ¿no? O las fallas. Entonces, estos dispositivos, ya sea que el sistema sismológico los tiene en depresiones, en cañones, en barrancas, en montañas o incluso en el mar a través de boyas. Estos dispositivos detectan esas vibraciones o movimientos, los llevan al Sistema Sismológico Nacional y el Sistema Sismológico Nacional, a través de esas ondas de radio, las transmite a estos sistemas de alerta sísmica, ¿no? El famoso SASMEX. Y el SASMEX lo detecta y de manera inmediata esa onda de radio que recibe la transforma en un sonido, ¿no? Que por eso tiene una bocina, ¿no? O un parlante, manda la onda de manera inmediata de alerta para que se escuche en todos los lugares, que es lo que vemos de la alerta sísmica, ¿no? Y en ese momento, pues las personas ya pueden replegarse, pueden resguardarse o evacuar la zona, ¿no? Dependiendo del sistema de alerta sísmica mexicano, el SASMEX, tiene, dependiendo de la distancia del punto de origen del sismo, un tiempo de respuesta de más o menos te da entre 30 y 60 segundos, ¿no?
ese es el tiempo, es un buen tiempo, ¿no? En realidad, de data de 30 a 60 segundos dependiendo, ¿no? Si está cerca del punto de origen del sismo, pues va a ser incluso menos de los 30 segundos. Pero si estás en una zona alejada del punto del sismo, pues sí te va a dar una pauta de 30 y 60 segundos precisamente para que tú puedas replegarte, protegerte o evacuar o salir del área en tiempo y forma, ¿no? El Sistema Sismológico Nacional, el SASMEX, es muy útil. Este dispositivo no es muy comercial, ¿no? La verdad es que sí tienen ustedes que tendrían que buscar compañías o empresas que son de verdad contadas con los dedos, que tienen pues la validez y tienen la licitación para poder utilizar este tipo de ondas o poder conectar sus equipos al Sistema Sismológico Nacional, ¿no? Y por lo tanto no es tan económico, sí tiene un costo un poquito más caro, ¿no? Este dispositivo, y hay algunas empresas que incluso lo trabajan a través de licencias, entonces son pagos, la mayoría de los casos, anuales. Y están otros dispositivos, ¿no? Que son más comerciales, más baratos. Esos no trabajan directamente con el Sistema Sismológico Nacional, sino a través de otros sistemas que también son en reacción en cadena, como por ejemplo la aplicación esta que tenemos en los celulares, no recuerdo ahorita su nombre, pero principalmente en esa también, aunque realmente pues puede dar, y se ha dado el caso, ¿no? Que da falsos positivos, ¿no? Entonces, es importante por eso tener nosotros siempre un sistema de detección sísmica, ya sea a través de aplicaciones o de estos sensores, precisamente para saber cómo y cuándo ocuparlos, ¿no? Principalmente en el momento de que nosotros estamos trabajando en un lugar donde sabemos que ya sea por las dimensiones del espacio, ¿no? Que son a lo mejor edificios, obras en construcción, cerca de lugares donde sabemos que tiembla mucho, ¿no? Como en este caso Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí es importante tener este sistema de detección sísmica y mantenerla siempre actualizada y sobre todo mantenerla en tema de mantenimiento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta o dudas ya para finalizar con el tema de los sensores, de los dispositivos, de lo que ya hemos visto casi en esta hora de la masterclass? ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación a los dispositivos, a los sensores? Antes, para poder pasar a los siguientes temas que vamos en cuanto a control de acceso y seguridad física. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Recuerden que si tienen alguna duda pueden activar su micrófono o escribirnos en el chat. Gracias. Parece que no. Profe, gracias. Gracias a ustedes. Baltac, gracias. Bien. Continúo entonces. Bien, vamos al siguiente tema, que es el control de accesos. Como ya vimos, tenemos la seguridad activa y seguridad pasiva. Seguridad activa requiere de algún tipo de fuente de energía para poder operar o actuar. Seguridad pasiva no requiere de algún tipo de energía. Simplemente las características propias van a delimitar o van a generar un estorbo, por así llamar, ¿no? Para cualquier persona o fuente de potencial de peligro. Ok. Una vez entendido esto, un sistema de control de accesos. ¿Qué es el control de accesos? El control de accesos es vital, es fundamental y es el tema más importante de cualquier organización, incluso de su hogar. Cuando nosotros éramos pequeños, una de las cosas que aprendimos de nuestros padres cuando nos dejaban solos en casa era: no le abras a nadie, no le abras a desconocidos, no des información a desconocidos, ¿no? Esa era la más importante, ¿no? No le vayas a abrir a nadie, ¿no? Pregunta antes de abrir. Es eso, ¿no? Esa es una clave fundamental del control de accesos. El control de accesos es saber e identificar por qué, para qué va a ingresar alguien a nuestro domicilio, a alguna de nuestras propiedades,
o a nuestro centro de trabajo. Eso es el acceso, el controlar qué es lo que ingresa y también lo que sale de las instalaciones. Eso es el control de acceso, ¿no? Todo lo que entra y sale, tener un control, conocer por qué y para qué quiere ingresar o quiere salir. Derivado de la cuestión de la seguridad activa o seguridad electrónica, el sistema de control de accesos fundamentado en la seguridad electrónica es porque también tenemos el sistema de control de accesos fundamentado en seguridad física, que es a través de los agentes del orden, como pondría siendo seguridad pública o la seguridad privada. Pero bueno, en el aspecto precisamente de seguridad electrónica, es un sistema que restringe o permite el acceso de un usuario o de una persona a una área específica. Va a validar la identificación de esta persona a través de diferentes tipos de lectura, ya sea una clave o password, tarjetas o tags de proximidad, o biometría a través de huella dactilar, de la cara, ¿no? De voz, de retina, etc. Y a su vez va a controlar, ¿no?, el recurso de apertura, en este caso el torniquete, la puerta, ¿no?, lo que se va a abrir, por medio de dispositivos electrónicos, como pueden ser lo que ya les mencioné, el electroimán, la cantonera, pastillo o motor, ¿no? Eso es como muy importante. Eso es el sistema de control de accesos, un sistema electrónico que nos va a permitir controlar lo que entra y sale de nuestro centro de trabajo. Es fundamental, ¿no?, hoy en día, para poder mantener el orden y la seguridad de las personas, más en estos tiempos que sabemos que la seguridad pública o la seguridad exterior, pues es en la mayoría de los casos muy deficiente. Bueno, dentro de todos estos sistemas, lo más importante son los sistemas de control de acceso autónomos. Hay sistemas de control de acceso autónomo, ¿no?, que son sistemas que nos permiten controlar una o varias puertas sin la necesidad de que estén conectados a un equipo de cómputo o a un sistema central. Por lo tanto, estos dispositivos no van a guardar ningún registro de lo que entra y lo que sale. Únicamente van a validar que puede la persona entrar o salir de la propiedad o del área. Aunque este dispositivo tiene esta limitante de que no permite guardar registros o eventos, estos controles de acceso autónomos tampoco pueden limitar el acceso a través de horarios, a través de fechas específicas, y eso va a depender también del tipo de calidad o de la marca que se esté utilizando para el control de acceso autónomo. O sea que entre más sencillos sean o más baratos, obviamente, el tema de identificación va a ser pues más sencilla, ¿no? Va a ser a través de claves, de botoncitos, o en el caso de aquellos dispositivos que son más costosos y que tienen mayor ventaja, pues va a ser a través de dispositivos de biométrico, ¿no? Por estos dispositivos son muy comunes, ¿no?, principalmente, por ejemplo, en baños públicos, ¿no? En baños públicos donde el dispositivo de control de acceso basta de un mecanismo donde tú metes la moneda cae, bota o libera el mecanismo y te permite liberar el torniquete para que tú puedas pasar al sanitario, ¿no? Eso es un sistema de control de acceso. Simplemente limita las personas que pueden ingresar a cambio de algo, en este caso a cambio de la moneda, pues te permite el acceso. Pero el dispositivo es muy sencillo, es un dispositivo mecánico, muy breve, muy simple, que te libera el acceso, pero que no te registrará, ¿no?, por ejemplo, cuántas personas ingresaron al baño, si fueron hombres, si fueron mujeres, si fueron niños, en qué edad tuvo el pico más alto de ingresos. Eso no te lo va a decir porque no está programado para eso. Es un sistema de control autónomo. Simplemente su función es
aperturar y cerrar, ¿no? Negar o validar y dar ingreso, únicamente, ¿no? En otros dispositivos, otros ejemplos de esos dispositivos son, por ejemplo, en algunos lugares donde se tiene acceso a través de las credenciales de empleado, ¿no? Tienen las credenciales de empleado y simplemente pasan la credencial encima del torniquete donde está el sensor y el torniquete pues se les libera, ¿no? Para que puedan pasar. Y estas tarjetitas como las que tenemos en la imagen pues, son sencillas, ¿no? Que pueden venir así en blanco o pueden estar grabadas, ¿no? Con los datos como credenciales de los empleados para poder habilitarles ciertas áreas o accesos. Estos sistemas de control autónomo, pues son recomendables siempre y cuando tu control de acceso sea a través de otros medios, ¿no? El sistema de control de acceso autónomo sí lo puedes ocupar, ¿no? O al menos en este caso yo lo recomiendo para lugares que ya están dentro de las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, baños, algunos comedores, auditorios, salones de juntas, aulas, etcétera, algunas oficinas. Sí es recomendable el sistema de control de accesos autónomo para primer contacto del exterior, no lo recomiendo porque también este tipo de control de accesos autónomos, por lo mismo de que son más sencillos y más simples, también son fáciles de poder violar. Entonces, para un tema de seguridad del exterior, no se los recomiendo. Les recomendaría el siguiente, que son los sistemas de control de acceso de red. El sistema de control de acceso de red son sistemas que se integran a través, estos sí, van programados a través de un equipo de cómputo, ya sea de manera local o remoto a través, por ejemplo, del Internet, donde se hace uso de un software de control de acceso que permite llevar el registro de todo lo que está pasando o el uso que tiene este dispositivo. Este dispositivo sí te va a decir completamente la fecha, el horario, las personas que ingresaron, por ejemplo, los picos de ingreso, de salida, ¿no? Cuántas veces ingresó tal persona en el mes o en el año, cuántas veces salió tal persona en el mes o en el año, ¿no? Características muy específicas que tú puedes programar. En este caso, estos sistemas de control de acceso en red son desde aplicaciones muy sencillas, ¿no? Que vienen en algunos software o dispositivos que son fáciles de descargar o incluso gratuitos en las computadoras o en los celulares, y hay algunos otros que son más caros, pero son más complejos y son muy sofisticados según lo que se requiera, ¿no? Como en el caso de la imagen, ¿no? Ya son dispositivos que a través de mecanismos ya más independientes, como por ejemplo cámara o pantallas, pueden identificar a una persona por los biométricos. Estos dispositivos de sistemas de control de acceso de red, obviamente, sí son un poco más recomendados, ¿no? Para el tema del exterior, porque tienen una conexión, tienen un sistema de mayor control, aunque pues su principal desventaja pudiera ser en algunos sistemas que no tengan algunas propiedades o verificaciones de seguridad que puedan ser hackeados, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Simplemente hay que buscar sistemas de control de acceso a red que estén con un grado de seguridad alto, que los dispositivos cuenten con certificaciones, ¿no? Y en este caso con validez nacional o internacional, dependiendo su lugar de origen, para poder verificar que estos dispositivos pues son confiables para poder hacer de ellos uso para el exterior. Bueno, y hablando de temas del exterior, del interior, ¿no? De esa separación de las distancias, de las limitantes, vamos ahora a lo que es la protección pasiva, ¿no? Aplicaciones de la protección pasiva. Ya vimos la protección activa, todo lo que es el sistema electrónico, ¿no? Precisamente como temas de seguridad, como método de seguridad, ¿no? Ahora vamos con la protección pasiva. La protección pasiva, recordemos que es la seguridad física.
Son aquellos dispositivos que no requieren de algún tipo de energía para poder generar algún obstáculo o impedimento a algún agente agresor, ¿ok? Esa seguridad física nosotros la vamos a poder clasificar en muros y cercas perimetrales, por ejemplo. Los muros y cercas perimetrales son una primera línea de defensa para todo lo que es una delimitación de una propiedad. Pueden ser diseñados para que sean desde difíciles de escalar, que tengan algún tipo de material que sea difícil de que se pueda uno tomar de ahí o que pueda resbalar. Pueden tener cierto grado de inclinación, lo que permite que no puedan escalar fácilmente, diferentes grados de altura, diferentes materiales que los pueden constituir, ¿no? Hay materiales especiales anticorte, hay materiales que son más resistentes hacia cualquier tipo de impacto, por ejemplo, de vehículos de gran tonelaje. Hay algunos dispositivos o metales que también se instalan en las mallas o en los cercos perimetrales, precisamente para generarles algún tipo de resistencia mayor, ¿no? Como por ejemplo en algunos lugares gubernamentales donde están las mallas perimetrales o las cercas y todavía tienen algunos polines de instalación directa en ángulo al suelo con anclaje, precisamente para darles mayor resistencia. Estos también pueden colocárseles dispositivos en la parte alta, ¿no? Como pueden ser alambres de púa, concertinas o alambrada eléctrica. Para una protección adicional. Incluso en el uso coloquial mexicano, pues tenemos bardas o muros donde se les coloca hasta vidrios, ¿no? El típico de que rompen una botella, rompen algún espejo, lo que sea, y con cemento los colocan, ¿no? Esos también son técnicas, ¿no? Le podemos llamar así, de seguridad pasiva. ¿Por qué? Porque pues, no requieren algún tipo de energía para operar simplemente cuando la persona intente escalar o subirla, pues se va a lesionar, ¿no? Va a generar un obstáculo, va a generar una afectación en la persona. Tenemos las cerraduras de seguridad. Las cerraduras de seguridad son fundamentales también para la protección y el acceso a la propiedad. Existen varios tipos de cerradura, incluyendo desde cerraduras mecánicas, electrónicas, de combinación y ya algunos casos hasta biométricas. Las cerraduras se deben de utilizar o se deben de solicitar o debemos de requerirlas dependiendo del grado de protección que queremos brindar. Las cerraduras de alta seguridad, ¿no? Son aquellas que sus materiales, por ejemplo, están diseñados para resistir cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de daño con algún metal o cincel, daño a calor, ¿no? En este caso para evitar su fundición. Algunos hasta tienen ciertas aleaciones de metal que no permiten el taladrado, por ejemplo, ¿no? O el brocado y otros métodos de intrusión. Estas chapas, obviamente las cerraduras de seguridad, pues también son de precio variable, dependiendo de lo que nosotros queremos proteger, es el tipo de chapa que nosotros podemos considerar a comprar o utilizar. Existen desde las más sencillas, ¿no? De pasador, hasta las chapas más complejas que tienen, por ejemplo, barras de metal, y estas pues son de muy alta seguridad. Incluyendo las chapas, pues vienen lo que son sus llaves que también tienen características o deformaciones en el metal que permiten de manera segura evitar su replicado, o sea, que no sea tan fácil que las puedan, por ejemplo, copiar. Una parte fundamental de las cerraduras de seguridad es entender que también las cerraduras de seguridad nos pueden afectar
ojo con esto, las cerraduras de seguridad pueden ser contraproducentes porque nos pueden dar un falso sentimiento de seguridad. Las cerraduras nos pueden dar un falso sentimiento de seguridad. ¿Por qué creen ustedes que las cerraduras nos pueden dar un falso sentido de seguridad? A ver, veamos a Baltac Luna. ¿Estás por aquí, Baltac? Sí, por aquí andamos. Buenas ¿Por qué crees noches. que las cerraduras de seguridad, una cerradura de seguridad nos puede dar un falso sentimiento de seguridad? Porque a lo mejor uno piensa, o la empresa, o persona, su casa, piensa que ya con la cerradura es suficiente, sin saber que pues a lo mejor no es una buena cerradura, tiene sus debilidades, sus vulnerabilidades, y pues uno se siente seguro, ¿no? Pero pues a lo mejor de una patada te tumban la puerta con todo y chapa. Correcto. Gracias, Baltac. Muchas gracias. Por eso nos da un sentimiento de falsa seguridad. Me ha tocado ver en algunos lugares que instalan chapas muy caras, ¿no? Chapas de verdad de 2,000, 3,000, 5,000 pesos una chapa, ¿no? De seguridad, y lo instalan en puertas de madera. Lo instalan en puertas muy sencillas, puertas hasta huecas, ¿no? Que se ven bonitas por fuera, pero son de madera, por ejemplo, madera prensada, ¿no? O Novopan, que le llaman, o AAA. Entonces, de nada te sirve, como dice Baltac, ¿no? Tener una cerradura, ¿no? Muy buena o de alta seguridad. Si tu puerta de un patadón lo van a partir a la mitad, ¿no? O se van a meter por la puerta. Tu cerradura nada más va a quedar ahí anclada, pero tu puerta toda rota, ¿no? O tus ventanas, ¿no? No tienen protecciones, por ejemplo, ¿no? O tus ventanas son de fácil acceso. Entonces, por eso luego la seguridad en cuanto a temas de las cerraduras nos dan un falso sentido de seguridad precisamente por eso, porque creemos que con tener cerraduras caras, con eso nosotros podemos tener tranquilidad. Para esto, precisamente, tenemos que validar realmente las puertas y ventanas que cuenten con algún tipo de refuerzo o que sean específicas de seguridad. Las puertas y ventanas, por ejemplo, que están reforzadas para áreas críticas, van a asegurarnos que nadie ingrese a esa área vulnerable o a esa área en específico. Pueden estar hechas de muchos materiales que resisten, por ejemplo, al impacto, como puede ser el acero o el hierro forjado. Hay algunas que incluso tienen dispositivos de cierre múltiple al interior o barras y bisagras reforzadas. Algunas también incluso tienen vidrios de seguridad que resisten cualquier tipo de impacto y que resisten sobre todo cualquier tipo de violación. La parte más importante de las puertas y ventanas de reforzado es el material con el que están constituidos. Obviamente, dependiendo del tipo de material, va a ser su costo, pero es una opción muy viable si lo que queremos es nosotros manejar un tema de control de acceso con una delimitación segura a nivel físico. Las puertas y ventanas con refuerzos de metal interno, pues siempre van a brindar una mejor seguridad que aquellas puertas y ventanas que vienen huecas, ¿no? O que son comerciales. Además, el tema importante de las puertas y ventanas de seguridad son las bisagras. De nada sirve que tengas tú una muy buena puerta de metal y una buena chapa de seguridad si las bisagras son comunes y corrientes, ¿no? O tu marco de la puerta es un marco ordinario. Para esto requieren también adecuaciones, ¿no? Tanto en el marco de la puerta tiene que ser también de un material resistente, que resista cualquier tipo de embate o de golpes, y las bisagras, que sean lo suficientemente resistentes o lo suficientemente adaptadas al marco y a la puerta para no permitir, por ejemplo, que sean violadas a través de algún mecanismo de apalancamiento, ¿no? Por eso es muy importante identificar los bienes que queremos proteger y las áreas que consideramos vulnerables, precisamente para considerar pues en este caso, el,
la adquisición de este tipo de puertas, ¿no? Que como les mencionaba, no son tan baratas. Tenemos las cajas fuertes. Las cajas fuertes también son dispositivos que están diseñados para proteger objetos de valor contra cualquier tipo de robo e incluso también en los desastres naturales. Tenemos ahí el caso de esta película, ¿no? Del Titanic, que a través del que estaba al fondo del mar, cuando lo abren, todavía encuentran los dibujos y encuentran las joyas, ¿no? Entonces, pueden incluso algunas con cierres herméticos, pueden ayudar mucho en el tema, por ejemplo, de resguardar los bienes. Algunas están especializadas, ¿no?, en resguardar a los materiales también de las variaciones térmicas. Por ejemplo, hay cajas que también incluyen dispositivos para evitar que lo que hay en su interior se dañe, se descomponga o en este caso sufra alguna afectación por el clima. También hay algunas cajas que están hechas de materiales muy resistentes que resisten, o así haga la redundancia, todo lo que viene siendo cualquier tipo de intento de violación o de apertura, ¿no? Ya sea por cualquier tipo de medio. Algunas también incluyen cierres manuales, ¿no? Como vienen siendo a través de combinación o también a través de biométricos. Iluminación exterior. La iluminación exterior también es una fuente de prevención en el tema de la seguridad pasiva. Aunque aparece una situación muy burda, ¿no? Muy tonta, la iluminación exterior también ofrece una situación muy importante en términos de la disuasión. Cuando vemos un lugar, especialmente en las áreas exteriores, que está bien iluminado, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen, donde se pueden percibir todo lo que hay en el perímetro del lugar, pues da el aspecto de la seguridad, ¿no? O da el aspecto de que está la propiedad vigilada, está cuidada y que cualquier tipo de ingreso o cualquier tipo de movimiento negativo va a ser identificada, ¿no?, por las personas. Y más aunado si tenemos sistemas de cámaras. También el tema de la iluminación viene también dividido en dos tipos. Tenemos iluminación directa o conectada a un sistema de electricidad, ¿no?, que es la más común. O tenemos dispositivos que no están conectados a alguna fuente de energía eléctrica, sino a alguna otra, como por ejemplo los paneles solares. Hay dispositivos de iluminación que traen panel solar, ¿no?, y que durante todo el día se mantienen en activo o están cargando, ¿no?, para que precisamente durante la noche, pues la iluminación esté funcionando. Estos dispositivos también varían de acuerdo a su precio, ¿no? Pero pues hoy en día ya hay incluso algunas lámparas o algunos sistemas de iluminación también con carga solar que tienen detección de movimiento. Cuando hay una persona que pasa en el lugar o algo, de manera inmediata se encienden. Entonces también funcionan como eso, ¿no? Como un agente disuasivo para cualquier tipo de seguridad. Cristales, puertas, ventanas, blindados, ¿no? El vidrio de seguridad o de blindaje es un vidrio que está templado o que puede ser incluso laminado. Y es un vidrio que es muy resistente a cualquier tipo de impacto. Dependiendo de los tipos de laminado, van a ser incluso la protección para armas de fuego de diferente calibre. El vidrio ordinario no tiene estos procesos de laminado, por lo tanto es muy fácil de romper, pero el blindado o el vidrio de seguridad nos ofrece una protección mayor. El vidrio blindado, como les decía, tiene una serie de laminados, ¿no?, como lo que podemos ver en la pantalla, que le dan cierto grosor y que permiten que esos espacios incluso estén aislados por aire, que cualquier objeto, incluyendo una bala, ¿no?,
al momento de que penetra las primeras capas, pierde su fuerza, ¿no? Y entonces ya no atraviesa. Hay otros dispositivos, ¿no? Como en este caso películas de seguridad que se instalan en los vidrios. En este caso se pueden instalar en vidrios ordinarios. No sirven contra algún tipo de arma de fuego, pero sí funcionan como protección ante alguna situación de emergencia que pudiera darse, como por ejemplo algún sismo o algún incendio que luego genera que los vidrios se estallen y que las personas que se encuentran cerca pues puedan sufrir lesiones. Entonces, las películas de seguridad, ¿no? En este caso de los vidrios del vehículo, por ejemplo, nos dan apoyo cuando hay un accidente para que las partículas de los vidrios pues no lastimen a los ocupantes. Estas películas de seguridad o del blindaje para los cristales son también un sistema de seguridad pasiva. ¿Por qué? Porque recordemos, no requieren de algún tipo de energía para que funcionen y brinden seguridad. Las fuerzas mayores contra las que queramos proteger, en este caso puertas, ventanas y vidrios, van a depender, nuevamente les repito, van a depender de las necesidades de cada uno de nosotros de acuerdo a las actividades profesionales que nos efectuamos. Tenemos también un tema disuasivo en seguridad pasiva, ¿no? Que es la señalización. Esta señalización puede ser adecuada cuando indica la presencia de sistemas de seguridad, como por ejemplo, sonríe, está siendo grabado, cuidado con el perro, o en este caso el letrero de cuidado, calle vigilada o vecinos vigilantes, ¿no? Entonces, en este caso, actúa como un disuasivo eficaz que sugiere a los posibles intrusos que busquen un objetivo, por ejemplo, más fácil o que se alejen del lugar. Esta señalización de seguridad también es importante, ¿no? En muchos casos, porque genera ese aspecto de seguridad y permite, ¿no? Que en ese proceso, ¿no? Del intercriminis que puede darse, ¿no? Se quede en las primeras fases, no llegue a las fases ya de la actuación. Tenemos también como seguridad pasiva métodos de prevención basado en el diseño ambiental defensivo. No sé, hoy en día últimamente se ha estado popularizando estos años el término de la criminología ambiental, por ejemplo, ¿no? Es un término muy peculiar, sin embargo, no es algo nuevo. El tema de la criminología ambiental venía de la mano con el tema del urbanismo ambiental defensivo, así se llamaba, urbanismo ambiental defensivo. Este sistema, el urbanismo, ¿no? Trabaja precisamente para diseñar y hacer una disposición correcta de edificios, lugares, puertas, ventanas, bardas, etcétera, para aumentar temas de seguridad. Incluye, por ejemplo, la utilización de elementos naturales y arquitectónicos para dirigir, por ejemplo, un flujo de personas, para maximizar la visibilidad o minimizar los escondites donde las personas pudieran generar alguna afectación. Por lo que, como lo que vemos en la imagen, ¿no? En la imagen, este tipo de calles, ¿no? Presentan un diseño ambiental totalmente defensivo. Si ustedes se dan cuenta, todas las ventanas de los edificios dan hacia la calle, ¿no? Que es lo que permite dar la sensación de que en todo tu tramo pues está siendo observado o puedes estar siendo visto, ¿no? La altura de los árboles supera a la altura de las lámparas o de las luminarias, lo que permite precisamente que en las noches no se generen sombras. ¿Por qué? Porque la iluminación está por debajo de la copa de los árboles. Entonces la iluminación es directa, ¿no? No permite lugares oscuros. Tenemos, por ejemplo, a la altura de lo que viene siendo los jardines, ¿no? En este caso, pues se encuentran delimitados por cercos, ¿no? En este caso, y que son visibles precisamente para evitar que nada se esconda, ¿no? Debajo de ellos.
Tenemos volardos también que nos ayudan precisamente para el tema de la seguridad peatonal ante vehículos. Y tenemos como tal la falta de lo que son, por ejemplo, bancas, sillas, así, que pudieran funcionar como lugares de descanso, por ejemplo, para personas en situación de calle, ¿no? Entonces, este tipo de diseño ambiental, además de que da una vista muy buena del lugar, ¿no? Muy ordenada, también precisamente ayuda a controlar todos esos aspectos de inseguridad que pudieran vivirse en un área, ¿no? Y aquí es donde viene un componente muy bueno, ¿no? En relación, por ejemplo, a la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Donde precisamente este diseño ambiental defensivo, ¿no? Nos permite que todo se mantenga a vista y todo mantenga un cierto orden y un control para evitar ser afectado, ¿no? Y que en el caso de que se detecte alguna afectación de manera inmediata y antes de que se continúe afectando el lugar, pues va a ser rápidamente detectable y por lo tanto va a ser rápidamente atendido. Tenemos otro mecanismo de seguridad pasiva que se le conoce como la niebla antirrobo. Esta niebla es un sistema de seguridad altamente nuevo y es de verdad muy efectivo. Son pequeñas cámaras que se instalan en lugares, ¿no? La mayoría de los casos en lugares cerrados, que tienen un sensor o que pueden venir conectados directamente a un sistema de emergencia, ¿no? Como vamos a ver más adelante, el tema del área de monitoreo. En este caso, cuando detectan alguna intrusión o algo por el estilo, se libera, ¿no? Este vapor, este humo, que es altamente denso, que no permite, por ejemplo, ni el paso de la luz y que totalmente oculta todos los bienes que se encuentran en el lugar. Entonces, aparte de que genera confusión en la persona, ¿no? En el intruso, porque todo se empieza a llenar de humo, cuesta trabajo respirar, le va a ser difícil poder identificar o localizar algún objeto por el cual iba a realizar la sustracción, le va a ser difícil encontrar el lugar de salida o de huida, ¿no? Y sobre todo que le va a generar un tema de desorientación. Entonces, en esta situación permite la actuación ya sea de los cuerpos de seguridad pública o de seguridad privada para que precisamente intervengan en esta situación. Como ustedes ven en la imagen, de manera inmediata, ¿no? Es liberado esta niebla, ¿no? A través de los dispositivos, se obstaculiza lo que es la visibilidad de la persona y permite así, como tal, como un acto disuasivo y aparte reactivo, proteger los bienes o la instalación. Perdón. Vamos con otro sistema de seguridad pasiva. Este sistema de seguridad pasiva se le conoce como sistemas de monitoreo. Yo lo llamaría mixto. Este sistema de monitoreo o el área de monitoreo es un sistema que yo le llamaría mixto, porque tiene, sí, partes y funcionamiento de la seguridad pasiva, ¿no? Pero también tiene parte y fundamento de la seguridad activa, como vienen siendo el uso de las cámaras y de las personas. El sistema de monitoreo es un sistema con cámaras de seguridad. También se le conoce como CCTV, que significa circuito cerrado de televisión. Es un conjunto de dispositivos que van a permitir vigilar un lugar de manera remota. Puede estar conectado o redireccionado, ya sea a personal de seguridad interna o a personal de seguridad externo o a los cuerpos de seguridad pública. Va a depender, ¿no? Ahí de su instalación y su uso. Este sistema de monitoreo, ¿no? Como viene su nombre, va a estar clasificado
precisamente en los diferentes tipos de uso que se le va a dar a este sistema, como lo vamos a ver ahorita. La central de monitoreo o el sistema de monitoreo va a operar recibiendo la señal que es enviada de todos los equipos, ¿no?, de seguridad que están instalados, desde sensores de movimiento, cámaras de seguridad, contactos magnéticos, botones de pánico. Todo esto va a llegar, todas esas señales van a llegar a esta central de monitoreo. Estas señales se van a recibir en las computadoras que tienen el área de monitoreo. Esta área de monitoreo también se le conoce como central receptora, o a este equipo que está recibiendo las señales se le conoce como central receptor. Ahí en esta computadora van a estar instalados, ¿no?, todo lo que son los programas, los software que interpretan y visualizan las señales que son enviadas por estos sistemas de seguridad. En estos equipos van a estar instalados las aplicaciones, ¿no?, los programas, precisamente para que se puedan visualizar las cámaras, para que se puedan identificar cualquier tipo de dato o de violación a la seguridad, ¿no?, en el caso de los sensores, entre otros. También estos equipos pueden ir conectados, por ejemplo, a dispositivos, como ya habíamos mencionado, a dispositivos que sean muy específicos, como por ejemplo los GPS, ¿no?, que también tienen ciertas plataformas de rastreo precisamente para que se puedan seguir las unidades en tiempo real o visualizarlas en tiempo real. Antes de que se active cualquier protocolo de respuesta, el operador o el monitorista va a realizar una verificación minuciosa para identificar si realmente por lo que se activó la alarma es una emergencia o simplemente fue algún fallo del dispositivo o alguna falsa alarma. Para que esto se pueda dar, tiene que haber una comunicación directa del monitorista con el usuario o su jefe directo o el dueño de la empresa o el dueño de la casa o lo que sea. Y va a tener entonces que tener una visualización a través de las cámaras del lugar donde hubo la activación. Si ustedes se dan cuenta, pueden trabajar tanto seguridad activa, seguridad electrónica, como seguridad pasiva de manera muy, muy cercana, ¿no? En este caso, por ejemplo, en términos de seguridad pasiva, tenemos la malla, tenemos el cerco, ¿no?, eléctrico, etcétera, y supongamos que una persona llega y lo corta, ¿no?, o lo daña. Este sistema, esta malla perimetral y todo que servía como una barrera física, ya es violada o es afectada. En su primera función de generar detención ya no aplicó. Pero los dispositivos electrónicos, por ejemplo, los cables que están tensados, el cableado tensado identifica esa falla o ese corte en la malla y manda la señal al equipo receptor. El equipo receptor lo manda a la central de monitoreo, ¿no?, donde botará la alarma. En ese preciso momento, el monitorista, ¿no?, podrá ubicar a través de la cámara más cercana o que se encuentra el lugar en tiempo real qué es lo que está pasando. Y así podrá mover la cámara. Claro, si es movible, ¿no?, para el punto que se requiere. O si bien la cámara está instalada de manera fija, tendrá que hacer uso de su layout, ¿no?, de cómo están instaladas las cámaras en cada una de las áreas, para poder ubicar la cámara más cercana y poder percibir qué es lo que está sucediendo. En el caso de que la alarma o la emergencia sea auténtica, la central de monitoreo va a desencadenar un protocolo de respuesta. Este protocolo de respuesta va a ser un protocolo de seguridad que, en teoría, todas las instituciones, las empresas deberían de tener un protocolo de respuesta ante cualquier situación de emergencia. Entonces, dependiendo del tipo de emergencia que se dé, se botará la alarma y se activará el tipo de protocolo que se requiere.
Estos protocolos pueden ir desde notificar a los dueños, a los propietarios del lugar, alertar a las autoridades, a la Secretaría de Seguridad Pública, o incluso, si el lugar cuenta con equipo de seguridad privada, pues también reportar a la empresa de seguridad privada o a los guardias de las violaciones o la afectación al área donde se determinó la alarma o donde se botó la alarma y el tipo de emergencia que se está presentando en el lugar. Así es como debe de lucir una central de monitoreo, un centro de monitoreo. Generalmente el centro de monitoreo debe de estar constituido por pantallas, ¿no? En este caso pantallas, sí, pantallas de diferentes dimensiones. Lo más recomendable son pantallas que vayan más arriba de las 56 pulgadas para que precisamente las cámaras puedan ser percibidas mejor, ¿no? Porque una pantalla chiquita pues va a ser muy difícil. Entonces, entre más grandes las pantallas será lo mejor. Estas pantallas se irán colocando, ¿no? En una parte, en una pared o en un lugar de una visibilidad directa para que se pueda percibir en ellos en tiempo real lo que está sucediendo en las cámaras, ¿no? Como lo podemos ver en este caso, se ve ahí en la imagen que es como una avenida y las cámaras pues están colocadas y de tal manera en que se pueden ver las calles de las avenidas. Estas cámaras, estas pantallas, pues van a estar siempre prendidas, van a tener su funcionamiento 24/7, por lo tanto, hay que procurar que estas pantallas pues sean de calidad, ¿no? Sean pantallas buenas, de marcas reconocidas, porque su funcionamiento va a ser 24/7. Estas cámaras deberían de ir conectadas a un sistema de protección de voltaje, como vendrían siendo UPS, precisamente para evitar cualquier daño durante alguna variación de voltaje o cuando se vaya la luz. También es importante que cuenten con algún tipo de respaldo para que siempre se mantengan en funcionamiento, aun cuando ya no haya electricidad. Enfrente se podrá colocar algún escritorio, mesas, etcétera, donde se colocarán las computadoras y otras pantallas más pequeñas, ¿no? Aquí los equipos de cómputo, ¿no?, gestionarán los recursos, las aplicaciones y los programas que se van a mostrar en cada una de las pantallas chiquitas y en las grandes. Y aquí en las chiquitas se les puede dar continuidad de una manera directa a las cámaras de manera específica, ¿no? A lo mejor en la parte de las cámaras grandes ves la generalidad y a lo mejor en las pantallas chiquitas ves específicamente algún área, algún lugar o alguna persona que quieras dar seguimiento. Aquí también pueden instalarse las aplicaciones, por ejemplo, de rastreo satelital de unidades, pueden aplicarse también los dispositivos o los mensajes, que en este caso mandan las aplicaciones de emergencia, como les había comentado, los detectores, los sensores, todo esto, las señales de detección de humo, etcétera, todas las señales que llegan, por ejemplo, del panel, también se pueden direccionar a estos sistemas de cómputo, y así es como se vería una central de monitoreo propiamente. Algo que se me estaba olvidando, la central de monitoreo, en la central de monitoreo se tiene que considerar que el personal que va a operar en la central de monitoreo tiene que tener un perfil específico para esta área. Perfiles principalmente con una alta percepción visual, con cierta pasividad en cuanto a su sistema de actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues requiere que esté mucho tiempo visualizando las cámaras, requiere que también tenga cierto grado de responsabilidad, requiere también cierto grado de confidencialidad de lo que se va a ver en esos equipos. Hay dispositivos o aplicaciones incluso que requieren algún tipo de verificación o códigos de verificación dados en este caso por algún jefe directo o algún supervisor, ¿no? Para poder, por ejemplo, extraer algún video
o poder grabar alguna situación. Los equipos vamos a tener hay muchísimos equipos para el área de monitoreo. Estas aplicaciones y todo varían dependiendo a las licencias o a las marcas de las cámaras que se adquirieron, ¿no? Van desde, por ejemplo, las Dahua, las Hikvision, hasta las más caras que podrían ser las Axis, ¿no? Que ya son cámaras de licencia, ¿no? Y que son más costosas. Pero pues al final el funcionamiento va a depender no solamente de la cámara, sino de las habilidades, de la capacitación y de la actitud que tienen los monitoristas, ¿no? Para poder detectar situaciones de emergencia, poderlas localizar, poderlas reportar, poderlas notificar y sobre todo darles un seguimiento. Estas áreas de monitoreo también tienen que contar con un sistema de ventilación autónoma, ¿no? Como podría ser ventilación directa a través de ductos o a través de mini splits, ¿no? Que permitan el flujo de aire y sobre todo mantener una cierta temperatura, ya que todos los equipos y las computadoras pues, van a generar calor que a la larga pueden afectar a los equipos. Entonces sí tiene que haber ahí un sistema de mini splits, principalmente para que controlen el tema de la temperatura y como les había comentado, dispositivos, sobre todo UPS o de respaldo de energía eléctrica, que aunque se vaya la energía en el lugar, en el centro de trabajo, los dispositivos que están conectados a ese UPS, por ejemplo, puedan tener todavía uso por ciertos minutos. Hay dispositivos UPS que dan un respaldo a la energía eléctrica de minutos y hay algunos que incluso lo dan de horas. Dependerá mucho volvemos a lo mismo del tema de las cotizaciones, del presupuesto que cada uno de sus centros de trabajo y ustedes contengan. ¿De acuerdo? Esto es de manera muy general lo que involucraría el área de monitoreo, un centro de monitoreo. Así es como se debería de ver, ¿no? Y pues dependerá también de las actividades del personal, ¿no? Su horario va a depender principalmente de las actividades del personal. Bueno, y de todo esto, ¿qué debo considerar? ¿No? Bueno, de todo lo que vi ahorita con Daniel, ¿no? En esta masterclass y todo, ¿qué debo de considerar? ¿Cuál es el mejor? ¿Qué es lo que es más útil para mí? ¿Qué es lo que me va a surgir? Coloco una cámara, le subo mi barda, le pongo concertinas, pongo la malla eléctrica, me compro un perro, pongo alarmas. ¿Qué es lo más útil para mí? ¿Qué es lo más necesario que tengo que empezar a invertir? ¿No? ¿Qué tipo de detectores? Bueno, ¿qué debes de considerar al momento de que tienes que generar alguna estrategia de seguridad electrónica o de seguridad física? ¿Qué es lo que debes de considerar? Son dos puntos: la vulnerabilidad y la fiabilidad de los dispositivos. Esas son dos cosas que tienes que tener muy en cuenta. La vulnerabilidad del dispositivo es la facilidad con la que este dispositivo puede resultar dañado, ya sea por la manifestación de algún tipo de riesgo, produciéndose que de esta manera se pierda su efectividad o su grado de seguridad que brinda, ¿no? Como tenemos aquí en la imagen, una cámara dañada, rota, vandalizada, y la imagen de un tipo que está como brincando para tratar de arrancar la cámara, ¿no? ¿Qué debes de considerar? Tu grado de vulnerabilidad. Identifica siempre tu área de vulnerabilidad. Si yo instalo una cámara en tal lugar, ¿a qué está vulnerable la cámara? A la intemperie, al agua, a la lluvia, al sol. ¿A qué altura? ¿No? La voy a poner. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero ver? Esa altura, ¿para qué va a ser? Para poder ver hacia un poquito más el parámetro, más a distancia, o su inclinación va a ser más abajo para poder ver cierta área o cierto lugar. Está a la mano de que una persona así como el de este sujeto pueda brincar y la pueda arrancar. Su cableado está protegido, ¿no? Me ha tocado ver
lugares donde instalan cámaras de seguridad y el cableado está expuesto, lo que lo hace fácil a que lo arranquen o incluso hasta que se lleven la cámara con todo y todo. Entonces, analiza qué tipo de dispositivo necesito dependiendo de la vulnerabilidad del lugar donde la voy a instalar. Si es una cámara que va a estar expuesta a la luz, al calor, la altura no es mucha, por lo tanto la podrían arrancar o le podrían aventar una pedrada o algo. En este caso, pues consideraría alguna cámara, por ejemplo, antivandálica, ¿no? O de domo, que son muy resistentes, que aguantan precisamente la intemperie, aguantan la lluvia, el calor, el frío, etcétera, y cualquier tipo de agresión que pudieran sufrir, ¿no? Podríamos pensar en eso, ¿no? ¿Qué tipo de vulnerabilidad? ¿A qué está expuesto ese dispositivo? Por otra parte, la fiabilidad. La fiabilidad nos habla de dos factores: seguridad y resistencia. Seguridad, ¿qué tan bueno es el dispositivo que voy a utilizar para que resista cualquier tipo de daño o afectación? O sea, ¿cómo está hecho? Y por otra parte, la capacidad en la resistencia de soportar su forzamiento por medios no destructivos. Ok, volvemos al ejemplo de la cámara. Ya vi que voy a comprar una cámara de domo antivandálica por lo de la altura, porque está expuesta al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahora voy a ver cómo está constituido su material, ¿no? Porque a lo mejor me dice que es antivandálica, pero ¿resistirá a lo mejor el golpe de un martillo? ¿Resistirá un balazo? ¿No? ¿Qué tipo de material la está constituyendo? ¿Qué tipo de plástico? ¿Qué tipo de resistencia tiene el vidrio, el domo, el cristal, etcétera? Todo eso hay que considerarlo, que nos brinde seguridad y resistencia. Por ejemplo, que sean cámaras que no sean tan fáciles de hackear, ¿no? Hay cámaras que hoy en día se pueden comprar en internet, que son chinas y son muy baratas, que pueden encontrar desde 200, 300 pesos, que funcionan vía Wi-Fi, pero sí se pueden hackear. Las claves incluso vienen muy genéricas, entonces se pueden hackear y en este caso, pues ya no soportan el forzamiento por medio no destructivo de un hackeo. ¿Ok? Entonces hay que considerar precisamente estos puntos: la vulnerabilidad y la fiabilidad. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que respecto a un sistema de seguridad integral, su seguridad, la resistencia, nos va a dar características a la fiabilidad y menos la vulnerabilidad que esté expuesta este medio o este equipo. ¿Ok? Bueno,